Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del momento que vean este video. Vamos a seguir trabajando con lo que es producción de vid con destino agroindustrial, en este caso en relación a la producción de vinos. Y estábamos viendo algunos conceptos, cómo hacer, en este caso, análisis químico. Anteriormente vimos conceptos relacionados a reacciones desde el punto de vista de la química y que tengan que ver con la producción de vino. Bueno, ahora vamos a pasar a análisis químicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del análisis químico? ¿Para qué hacemos un análisis químico? Principalmente para identificar o separar partes que tenemos que llegar a conocer los principios o elementos de los mismos. Para eso tenemos que hacer ese análisis, identificando eh, todos aquellos elementos que son parte o principios de lo que estamos analizando, la sustancia en este caso. Hay procedimientos que se tienen que tener en cuenta, pero también hay una clasificación. Antes de esto, tenemos que ver que estos procedimientos y técnicas y métodos con su fundamento teórico que llevan a determinar la composición química de la materia. En este caso, como les decía nuevamente, estamos analizando, por ejemplo, sería el vino, a tener en cuenta. Bien, clasificación de los métodos de análisis pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Dentro de los cualitativos tenemos que preguntarnos qué composición tiene la muestra determinada. Acá aparece una palabra que es muestra, ya la vamos a trabajar luego. Y tenemos que ver también otro tipo de clasificación que está dada desde lo que es el análisis cuantitativo, es decir, cuánto suministro de forma numérica que tenemos que tener en cuenta, la cantidad relativa de uno o varios de los componentes de la muestra. En este caso, trabajando con técnicas o métodos de cuantificación de cantidad. En ambos casos usamos propiedades físicas y químicas de la materia. Luego, para ir comentando, vamos a tener un apartado que es específico de esas técnicas físico-químicas de análisis. La vamos a ir analizando mucho más en detalle. Esto solamente es un pequeño pantallazo. La idea es trabajar el análisis químico parte 1 y el análisis químico parte 2 con unas preguntitas de práctica. Y luego, mañana seguiríamos con anhídrido sulfuroso y la semana que viene quedaría esta etapa final, que es un poco bastante extensa, pero bueno, lo dejamos para el día lunes. Bien, volviendo a lo que es análisis químico, dijimos que tenemos una clasificación de estos métodos analíticos y tenemos la siguiente clasificación. Si ustedes se fijan, por método pueden ser de tipo gravimétrico, volumétrico o instrumental. Dentro de los ejemplos de la enología, ya sea de estos tres elementos, tenemos varios, dependiendo el tipo de submétodo dentro del método. Si es gravimétrico, tenemos directo e indirecto. Por ejemplo, determinar la humedad de un aditivo o el cálculo de ceniza. Serían por medio gravimétrico. En el caso de volumétrico, donde tenemos que ver el volumen de la disolución, tenemos que ver en este caso, por ejemplo, la determinación de su sulfuro libre y total, acidez o azúcares reductores, que eso es una tarea muy importante del enólogo, principalmente la de el sulfuro libre y total, como dijimos anteriormente cuando hablábamos de los sulfitos. Bien, eso para tener en cuenta. También la acidez y los azúcares es importante, ¿no? Pero utilizando este método de análisis podemos llegar a descubrir o trabajar en base, podemos tener en cuenta como actividad del enólogo también, ¿no? Instrumental, tenemos los ópticos, los electroanálisis y los de tipo cromatográficos. Para ello, en el caso de los ópticos, se ve el color, el ácido, si tiene, bueno, en este caso la acidez málica y los azúcares. Estos parámetros de estos elementos, ya sea de color, ácido o azúcar.
En el caso de la electroanálisis, tenemos que ver, identificar el pH, el potencial redox, las valoraciones automáticas, como ejemplos desde el punto de vista de enología, cuando hablamos de análisis de vino, ¿sí? Y después tenemos los métodos cromatográficos. Tenemos, por ejemplo, los alcoholes, los terpenos, los residuos de pesticidas que podemos ir identificando dentro de la muestra que tengamos que trabajar, ¿no? Y esto por un método instrumental. Eh, Tengan en cuenta que estas técnicas todas son técnicas que tenemos que en algunos casos usar instrumentos, como ser, bueno, en este caso, los diversos, las diversas instrumentos de laboratorio que tengamos para trabajar, que también lo vamos a analizar uno por uno a estos instrumentos de laboratorio para identificarlos de forma visual. Esto va a estar ya en otra etapa, esto va a estar fuera de lo que venimos trabajando, de este análisis enológico de conceptos básicos. Hay otra etapa que es todo el laboratorio y ahí vemos todas estas herramientas que podemos llegar a utilizar o instrumentos que podemos utilizar en el laboratorio. Bien, luego vamos a pasar a conceptos de la química analítica, ¿sí? Teniendo en cuenta que la química analítica principalmente mm, trabaja con análisis a partir de información del proceso, ¿no? Es un proceso y de análisis químicos, físicos y biológicos de la muestra. No hay que confundir este término eh, y bueno, hay que identificar las interpretaciones erróneas que pueden haber al respecto. Como, como parte de todo eh, este análisis, tenemos que, una de las cosas que ya habíamos visto anteriormente, lo de la denominación, ¿sí? Cuando hablamos de analitos, tenemos que tener en cuenta que hace referencia a sustancias que pueden ser de unión, perdón, un elemento o incluso compuestos determinados que poseen un interés de muestra. Los componentes de interés presentados en la muestra y el resto de los componentes que forman parte de la misma como parte de esta muestra, bueno, todo esto lo llamamos analitos. Tenemos que ver que hay una diferencia entre exactitud y precisión. Acá vemos que nos comentan que la exactitud es la medida aproximada del resultado obtenido en el análisis y el valor real que debería dar. En cambio, la precisión es la medida de los próximos que están entre sí los resultados obtenidos al revisar varias veces el mismo análisis de una misma muestra. En este caso, que sea preciso no significa que sea exacto. Y en este caso, exacto siempre lleva a un análisis de tipo por triplicado o duplicado o triplicado para sacar la máxima exactitud. Tenemos también otra de las etapas del análisis, que es la de sensibilidad, capacidad que tiene el método analítico para identificar dos muestras muy parecidas y distinguirlas. Que sean muy parecidas, tenemos que saber distinguir esas dos muestras. Y en este caso, el método que utilicemos cuando sean más parecidas las muestras, más sensible, se dice que tiene que ser más sensible ese método para poder diferenciar una muestra de la otra. Tiene que haber una etapa de selectividad, que en este caso es un método técnica que nos permite, en este caso, identificar, o depende primero que todo de la cantidad del analito. Recuerden que cuando hablábamos del analito, es toda esa muestra de la sustancia. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que ese analito,
digamos, todo lo que es esa selección depende de la cantidad de analitos que se muestra. Entonces, la selectividad eh, permite y depende identificar la cantidad de analitos presente en la muestra, esa sustancia, ¿no? Después tenemos que tener un patrón primario. En este caso, toda esa sustancia, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta en la composición, o con composición, digamos, definida y estable. Y tenemos que ver también que tenemos que tener en cuenta, bien, en el caso del patrón primario que decíamos, la sustancia con una composición definida y estabilidad suficiente, que pesando la misma y posterior disolución, se puede preparar para una disolución concentrada exacta. Bueno, principalmente tienen que tener precisión y exactitud para ser usada en análisis cuantitativos, este tipo de patrón primario, y debe pasar por ciertas condiciones, como que tiene que tener ser fácilmente obtenible, ya sea en los comercios o haciendo síntesis, tener una elevada pureza o ser fácilmente purificable. Debe ser estable en el aire durante digamos, cuando generamos la pesada. Bueno, en este caso sería eh, medir el peso, ¿sí? Y no ser, también, bueno, en este caso, el fluorescente, no oxidarse ni carbonatarse en relación a mezclas con carbono, ¿sí? Debe reaccionar instantáneamente y estequiométricamente sin reacciones laterales con el reactivo que se va a titular contra él. Bueno, en este caso son análisis que la titulación es parte también de los análisis. Y el peso molecular, en lo posible, tiene que ser elevado para disminuir los errores relativos en el peso que se le vaya a generar, en la pesada, digamos, que vaya a haber. Y la última tiene que ser perfectamente soluble en las condiciones en las que se la emplea, dependiendo de dónde empleemos este patrón primario, ¿no? Entonces, esa sustancia con composición definida y estable tiene que estar de esa forma para poder, que sea de forma simplemente, pueda usarse de forma simple para el peso, para ser pesado, digamos, esta sustancia. Y tiene que ser perfectamente soluble en relación a esta situación de posterior disolución para preparar una disolución de concentración exacta. También ante los problemas analíticos hay una secuencia para seguir y seleccionar las técnicas y procedimientos que se van a utilizar. Aquí hablamos del muestreo. Tenemos que tener en cuenta la producción de lo que es vinos, que hay que analizar todo el vino de una bodega, todas las uvas de una finca y tener que abrir todas las botellas de un lote. Bueno, se tendría que hacer, eso es imposible, tener que agarrar y hacer todo esto a partir de todo, una cantidad muy grande. Por lo tanto, es posible que se trabaje, en este caso, todo lo que es una muestra, es una porción, ¿sí? Una porción de total para llevar al laboratorio. En este caso vamos a ver que está el muestreo, que es la selección que hacemos de la población, de elementos de una población, para tener en cuenta. En el caso del muestreo, que decíamos entonces que son esos elementos de la población que tenemos que seleccionar, ¿sí? Y donde vamos a tratar de predecir los valores en conjunto.
del muestreo de toda la población, ¿sí? En este caso seleccionamos una serie de elementos de esa población. En cambio, la muestra es el conjunto de los elementos eh, tomados con la finalidad de ser analizados. Nosotros del muestreo sacamos una muestra y obtenemos entonces después, a partir de esa muestra, el trabajo de análisis. Por ejemplo, en este caso, el muestreo, vamos a sacar una muestra de la bodega del depósito de la parcela. Para lograr este objetivo de la muestra, tenemos que tener tiene que ser representativa la muestra, o tiene que ser representativa del producto que se va a analizar. Y la muestra tiene que ser, desde el punto de vista homogéneo. No tiene que haber ninguna mezcla con otra sustancia, tiene que ser algo homogéneo para un análisis más exacto. Y el uso de aplicaciones estadísticas también para ir sacando de las distintas muestras ciertos números que nos den valores para llegar a la exactitud o la precisión que buscamos en un principio, ¿no? Bien, también entonces, como una de las condiciones que tiene que manejar un enólogo también es el manejo de la estadística en relación a la obtención, ya sea que primero haga el muestreo y después la muestra, saque la muestra, y después a partir de los análisis vaya generando ciertos datos que le permitan generar una estadística y llegue a los datos necesarios o llegue a las conclusiones necesarias que tenga, a las que tengan que lograr, ¿no? Tipos de muestreo pueden ser de inspección total o de forma parcial. En este caso son en algunos casos ante la presencia de defectos de vital importancia, ¿sí? Que casi no se hace, son más de tipo parciales los muestreos. En este caso tenemos de punto de vista parcial al azar. eh, Todos los elementos deben tener una igual oportunidad de salir elegidos de forma parte de la muestra y deben emplear una tabla o un sistema de números aleatorios para elegir. También, desde el punto de vista estratificado aleatorio, cuando la población existe en grupos de distintas categorías, en este caso se procede a dividir el lote o la población en grupos y se elige al azar un número determinado en cada grupo para formar parte de la muestra. Ejemplo, estudios relativos de personas por edades, por zonas, por ingresos, etc. ¿Sí? En este caso, a lo que nosotros tomamos como muestra, lo vamos a agrupar por categorías. A eso hablamos de la estratificado. En este caso, la palabra estratificado está dada desde el punto de vista de agrupar de forma aleatoria. También tenemos sistema puro. En este caso, toda la selección de las unidades mediante un criterio único, ya sea con botellas cada 100 unidades o botellas cada 150 minutos. Digamos, tomar un cierto, en este caso, una cierta selección con criterios, ya sea basados en cantidad o basados en tiempo, pero que sean para todo lo mismo. Por ejemplo, por más que yo haga la cantidad que sea, cada 100 unidades tomaré una muestra, o cada 150 tomaré una muestra. Después tenemos los sistemas aleatorios, en este caso que cubren las deficiencias de las inspecciones anteriores, y se procede de igual forma que el sistema puro, pero en este caso
también se cambia al azar. Los puntos iniciales de periodos sucesivos de producción, o bien se aleatoriza la frecuencia de la inspección. Es decir, puede ser cada 100 unidades, pero cada cierto tiempo. O cada 150 minutos, pero en vez de ser 2 unidades, 3 unidades, pueden ser más, depende. En ese caso, combinar lo que es aleatorio con el sistema puro y el sistema al azar. Bueno, después vamos a lo que es números de muestras, conceptos y fórmulas de cálculo que pueden haber, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo de una fórmula, que en este caso el número de muestras viene dado por la expresión, en este caso n es el número de muestras, z es el número estadístico, según el nivel de confianza. En este caso también perdón, es que se me va el mouse. Tenemos entonces el número Z, número estadístico, según el nivel de confianza, sigma, en este caso es la desviación estándar de los valores, y K es intervalo de confianza. A partir de tener estos valores, ¿sí? Podemos sacar el número de muestras, tomando en cuenta que si no tuviéramos este número aquí dado, tomando en cuenta el número estadístico, la desviación estándar de los valores y los intervalos de confianza, llegar a obtener el número de muestras. El nivel de confianza mínimo, ¿sí? Que en este caso está dado por el número estadístico, tiene que, el mínimo es del 95%, ¿sí? Y bueno, en este caso Z es igual a 1, en este caso el número estadístico es 1,96. Si queremos, bueno, en este caso si hay que ser más exigente y trabajar con un nivel de confianza del 99%, el valor de Z, el número estadístico tiene que ser de 2,56 intervalos de confianza para un valor determinado de parámetro, ¿sí? Tengamos en cuenta esto a la hora de trabajar. Bien. Como decíamos entonces en este caso, si tuviéramos que tener un valor de confianza del 99%, Z tendría que llegar al 2,56. En este caso, por ejemplo, para un valor determinado de un parámetro contenido en este caso, en el anhídrido sulfuroso total, que el intervalo entonces sería más o menos, daremos un válido del análisis. ¿Sí? El intervalo es más o menos para el contenido, en este caso, de lo que estamos buscando, ¿no? Bien. En este caso, nos queda también para tener en cuenta en sistemas, bueno, que estábamos trabajando, cuando mayor sea el número de muestras, menor será el intervalo de confianza. Teniendo en cuenta el número de Z en este caso, ¿no? Y yendo a que cuando sea más el nivel de confianza, llegaríamos a un 2,56. Bueno, y las muestras van generando esta situación de que baja eh, el nivel de confianza en el número estadístico que vamos obteniendo. También tenemos que tener en cuenta el cálculo de número de muestras. Bueno, acá está puesto mal. Es cálculo de número de muestras. En este caso, el ejemplo de cálculos de intervalos de confianza en lo que es líneas de embotellado de una bodega. Tomamos un ejemplo de muestras de 80 botellas de vino para determinar el contenido de anhídrido sulfuroso total, obteniendo el siguiente resultado. La media aritmética es de 420 miligramos litros.
una desviación estándar, ¿sí?, de 10, teniendo en cuenta lo que habíamos visto anteriormente. En ese caso, a partir de estos valores, se determina el intervalo con un nivel de confianza del 99% para el nivel de distribución de la población. Porque tiene que ser, como es una, en este caso, de ingesta, eh, tiene que, bueno, ingesta del cuerpo humano, tiene que tener un cierto grado muy grande de confianza en estos valores, ¿no? Y bueno, en este caso, reemplazando los valores, fíjense, en este caso dijimos que el grado de Z es del 2, en este caso de nivel de confianza, tiene que ser del 99% y el 99% era 2,56, 2,50, en este caso 2,58. Tenemos en este caso también la división estándar de 10, ¿no? Y después tenemos intervalo de confianza. En este caso, el intervalo de confianza que nos habían dado, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Dentro de esta situación que estamos realizando, fíjense, va a ser raíz cuadrada de 80. Bien, en este caso, estos 80 están dados por el intervalo de confianza, pero nosotros tenemos que ver acá que la muestra de 80 botellas es el valor que vamos a tomar, ¿sí? Fíjense en que, eh, teniendo en cuenta aquí otra situación, eh, y viendo el análisis que tenemos que tener en cuenta, es la muestra eh, de botellas para determinar el contenido de anhídrido sulfuroso, raíz, entonces ponemos 80 y esto nos da 2,88. Teniendo en cuenta esto, dentro del análisis que estamos trabajando y viendo los resultados de la media aritmética, ¿sí?, que obtuvimos, que era de 120 miligramos litros. Bueno, eh, aquí vamos a ir revisando un poquito la situación del ejemplo. Si ustedes se fijan en la primera fórmula, teníamos el número de muestras. Acá nosotros tenemos el número de muestras, lo pasamos como raíz. Tengan en cuenta porque estamos sacando o no tenemos en este caso el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es lo que estábamos sacando anteriormente. Hicimos todo en este caso a partir de hacer pasajes, en este caso trabajando con esta ecuación. Pasamos K, pasó para en este caso esta posición y lo que es el número de muestra quedó como una división, en este caso pasó dividiendo, y como raíz. Eso para que tengan en cuenta a la hora de realizar este cálculo. Ahora, también otra de las situaciones que tenemos acá, tengan en cuenta que este se llama mi, es una letra griega también, así como teníamos la sigma, que son letras griegas que usamos en estadística. Todo esto que están trabajando o que se está viendo acá es de estadística. Y lo que estamos sacando principalmente es intervalos de confianza o el número de muestra, todos son conceptos que ya les voy a dejar un video también aquí para que vean un poco más y puedan generar más comprensión de la temática. Pero lo que, bueno, más que todo importa aquí es que comprendan esta situación de usar estos conceptos para llegar a saber, en este caso, lo que estamos tratando de identificar es, como le decía en un principio, determinar contenido de anhídrido sulfuroso total.
en 80 botellas que se hacen de muestra. Tomando de nuevo en cuenta esto, sacamos, ahora que tenemos ya lo que es intervalo de confianza, que es 2,88. Ahora, teniendo ese intervalo de confianza y teniendo la media aritmética, ¿sí?, que en este caso es x, podemos reemplazar. Aquí vamos a reemplazar x, vamos a trabajar con intervalos de confianza, y en este caso la media de población, que es u, fíjense en que está entre, tiene que ser menor, igual y menor igual. ¿Sí? Tenemos acá estas dos muestras. ¿Dónde caes? En este caso, la muestra que tenemos. Entonces, sacando este resultado, 2,88, podemos ir reemplazando. Como lo vemos aquí, reemplazamos. Y vamos a hacer los cálculos. Fíjense, acá me dicen que es menos y acá me dicen que es más. ¿Sí? Entonces, 120 menos 2,88 menor o igual. Y la muestra poblacional, o la media poblacional, perdón, menor o igual que 120, que sigue siendo la muestra que teníamos en la media aritmética, ¿sí?, que en este caso 120, más 2,88, que en este caso es el intervalo de confianza. A partir de ello, sacamos la suma, la resta, perdón, y la suma, y nos da que 117,12 es menor o igual a la, en este caso, media de población, y menor o igual a 122,88. Por otro lado, entonces, queda que la muestra poblacional, la media poblacional, es igual a 120 menos, más menos 2,88. Significa que existe una probabilidad del 99% de que la media de población de las botellas de vino embotelladas durante el turno se comprenda entre 117,20 y 122,88 miligramos de anhídrido sulfuroso por litro. Entonces, esto a nosotros nos interesa porque este es el grado de gramos, miligramos, que vamos a tener en este caso de la cantidad de ese dióxido, de ese anhídrido sulfuroso en las botellas, ¿sí? Y eso nos permite saber si estamos en una óptima relación de cantidad de esa muestra. Y bueno, ahí en este caso podría haber sido después seguir haciéndose más muestras y seguir sacando más valores al respecto. Otro caso sería ejemplo de un ejemplo de cálculo de número de muestras. Se desea conocer el tamaño de la muestra, en este caso n sería la cantidad de muestras y k en este caso, acuérdense que es intervalo de confianza, número de muestras, igual al número de muestras a 15. La media poblacional comprende 305 y 136 miligramos litros, perdón, de sulfuros total, para una confianza del 95 y para el 99. Eso va a cambiar. Fíjense acá, en el caso de la primera situación, de 95 y 99, ¿qué es lo que cambia? Cambia, en el caso de 95, hay una tabla que nos muestra cuánto es, a ver, vamos a ver un poquito más arriba si lo teníamos. Fíjense, en el 95 dijimos que es 1,96 y 99%, sí, en este caso, el número del nivel de confianza de 2,56. Bueno, esto cambia en estos valores, reemplazamos, ¿sí? Seguimos manteniendo los demás datos de forma igual y generamos lo siguiente, reemplazando los valores, que aproximadamente 16 y 27. En este caso, las muestras que se han obtenido. Podemos reemplazarlo en estos valores a partir de los datos anteriores, pero teniendo en cuenta la cantidad de muestras, ya reemplazando todos los valores, para que ustedes vean la situación.
Dice, se desea conocer el tamaño de muestra de n con, en este caso, K, que en este caso es el intervalo de confianza. Ya en este caso, aquí está mal puesto porque aparece 15, ¿sí? Y acá muestran un 5, tendría que ser 15 también. Bueno, ese es un error ahí, pero está bueno para que lo vean ustedes después, saquen el cálculo a ver si es. Igual vamos a hacer algunas pruebas al respecto. Pero lo que vamos a hacer más que todo van a ser preguntitas al respecto de conceptos principales. Pero en este caso, si fuera 5, solamente si fuera 5, ahí estaría entonces 5. Pero bueno, acá es 15. Media poblacional comprendida entre 105 y 136 miligramos sobre litros de sulfuro total. Cambia lo que es entonces el número de confianza, que es 95, por lo tanto va a ser 1,96 y 99% 2,58. Entonces el total de muestras para 95 de confianza es 16, las muestras de confianzas, perdón, las muestras que hay en total, y en el caso de cambiando el porcentaje, que sería en este caso 99, en este caso sería 2,58, nos da un aproximado de 27. Bueno, estos son conceptos de muestras, de muestreo, ¿sí? De análisis, cómo vamos haciendo los análisis, para qué es importante el análisis en el caso de obtención de muestras y por qué es importante hacer muestras y los conceptos estadísticos que hay que manejar. Fíjense en que aquí manejamos muchos conceptos y que está bueno repasar. Esto también está bueno que lo hubiéramos trabajado con el profe de matemática que maneja estadísticas, pero bueno, es una actividad que quedará en el futuro para que lo trabajemos. Pero está bueno que lo tengan en cuenta y seguiremos a partir de mañana con conceptos de anhídrido sulfuroso. Bueno, espero que puedan ver bien este video, puedan analizar. Fíjense en que hay algunos errores, como le dije acá, el tema del 15 y acá abajo que no aparece lo mismo, pero ya no es tanto la diferencia. Bueno, gente, espero que puedan ver este video. Estamos en contacto y saludos.